Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 20 de enero de 2014 y vamos a comenzar la segunda clase de la asignatura de inglés del nivel 1, de la segunda evaluación. Bien. El tema que corresponde tratar hoy es el tema 2, el del adverbio. La semana pasada tratamos el tema del adjetivo. Vamos a continuar, por tanto, con este temario de la segunda evaluación que corresponde al tema del adverbio. Bien, vamos a ver el orden de los adverbios en la oración, los tipos de adverbios, los adverbios que tienen la misma forma del adjetivo y otros adverbios y su colocación dentro de la oración. Bien, a eso de las 6 de la tarde grabaremos la clase de nivel 2 que no grabamos la semana pasada, correspondiente. Bueno, la de inglés será mañana, o el jueves, perdón, mejor dicho, el próximo jueves, porque las clases del martes, de mañana martes, se trasladan al jueves. ¿De acuerdo? Pero eso de las 6 tendremos la clase de social del nivel 2 que nos dimos la semana pasada. Bien, será la primera. Orden de los adverbios en la oración. Hay 3 lugares diferentes de colocar un adjetivo en la oración. La posición inicial, al principio de la oración. En este caso, la oración toma la siguiente estructura. Adverbio, más sujeto, más verbo y demás complementos pertenecientes al predicado. Se pueden colocar en posición inicial los adverbios o locuciones adverbiales de tiempo y lugar, los adverbios de frecuencia y los adverbios de frase, que son los que indican lo que piensa el hablante con respecto a la frase. Son adverbios de opinión, por tanto. Por ejemplo, fortunately, que como sabéis significa afortunadamente, in fact, de hecho, really, en realidad, realmente, surely, seguramente, en serio, possibly, posiblemente, maybe, también indica posibilidad, al igual que perhaps, quizás, o unlikely, que sería lo contrario sería desafortunadamente. Por ejemplo, yesterday the team played well. Ayer el equipo jugó bien. Este no es un ejemplo que, en este caso, el adverbio es yesterday, ¿vale? Que no lo tenéis, en este ejemplo está puesto justo al revés, está en negrita el resto de la oración y no el adverbio que sería yesterday. Adverbio, como digo, de tiempo. Usually I go to the café. Normalmente, habitualmente, voy a la cafetería. Perhaps I'll see you later. Quizás o a lo mejor te veré después. Posición inmediata. Existen 3 posibilidades dentro de esta posibilidad de poner los adverbios en la posición intermedia de la oración. Dependiendo del verbo se distinguen, como digo, 3 posibilidades, delante de un verbo en presente o pasado simple. I usually go to the café on weekends. Yo normalmente o habitualmente voy a la cafetería los fines de semana. She cleaned the house and also cooked the dinner. Ella limpió la casa y también also, es el adverbio, cocinó o preparó la cena. Siguiente posibilidad, después de las formas del verbo to be, am, is, are, en presente, en pasado o en cualquier tiempo verbal del verbo to be. That story is certainly very exciting. Esta historia es ciertamente muy excitante. Certainly, en este caso, va detrás del verbo to be is. We were feeling very tired and we were also hungry. Nos sentíamos muy cansados o estábamos muy cansados y también muy hambrientos. Por último, la siguiente posibilidad, la tercera posibilidad, después del verbo auxiliar o modal cuando el tiempo verbal es compuesto. I don't really like fish. Realmente no me gusta el pescado. Really es el adverbio. Va detrás del auxiliar de negación don't,
y delante del verbo like. I can never remember his name. No puedo, nunca puedo recordar su nombre. Can es un verbo modal, por lo tanto, el adverbio never lo coloco después de este verbo modal y antes del verbo que lleva el significado remember. Are you definitely going to the party tomorrow? ¿Vas a ir finalmente a la fiesta mañana? Aquí el tiempo verbal es el presente continuo, are going. Por lo tanto, definitely, el adverbio lo coloco detrás del auxiliar are. Your car has probably been stolen. Tu coche probablemente ha sido robado. Has been stolen, has been. Presente perfecto, por lo tanto, el adverbio lo pongo entre el auxiliar has y el participio been. Nota importante. Both, ambos y all, todos, se rigen también por estas tres posiciones dependiendo del tiempo verbal de la frase. Por ejemplo, we all felt ill after the meal. Todos nos sentimos enfermos después de la comida. My parents are both teachers. Mis padres son ambos profesores. Sarah and Jane have both applied for the job. Sarah y Jane ambas han solicitado el trabajo. We are all going out this evening. Nosotros todos hoy vamos a salir por ahí. Posición final, la tercera posibilidad de colocación de los adverbios. En este caso, la oración toma la estructura siguiente. Sujeto más verbo, más los posibles complementos que tenga y por último el adverbio. El adverbio irá detrás del verbo cuando no haya complemento directo. They talked quietly. El adverbio irá detrás del complemento directo cuando éste exista. Como digo, al final, o sea, detrás de todos los complementos. He opened the door slowly. Él abrió la puerta despacio. A veces tendremos más de un adverbio o locución adverbial en posición final. En ese caso, el orden de colocación más habitual será el siguiente. Adverbio de modo, en primer lugar, después los adverbios de lugar y por último los adverbios de tiempo. Manchester United played well at York yesterday. El Manchester United jugó bien, adverbio de modo, well. At York, locución adverbial de lugar. En York. Yesterday, adverbio de tiempo, ayer. A menudo se pone una locución adverbial corta, por ejemplo a lot, delante de una locución más larga. With the tall girl. Ben danced a lot with the tall girl. Ben bailó un montón con la chica alta. Un adverbio de frecuencia en posición final se coloca por lo general después de un adverbio o una locución adverbial de lugar. I go to the cafe at the weekend usually. Normalmente voy a la cafetería el fin de semana. Cuando los adverbios de frase, es decir, los de opinión, se colocan al final de la oración, suelen ir precedidos por una coma. I'll see you later, perhaps. Es el mismo ejemplo que veíamos antes de perhaps en posición inicial. Si va en posición inicial no añado una coma. Sin embargo, si lo añado al final, tengo que poner una coma. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado un poquito de los tipos de adverbios. Cuando os decía ahora mismo, pues el orden, cuando tengo varios adverbios, ¿qué orden puedo seguir? Hemos dicho que modo, lugar y tiempo. Bueno, pues vamos a ver estos adverbios que coinciden, es exactamente igual que en castellano. O sea que esto, todo lo que sepáis de lengua, os sirve para inglés. Lo único que tengo que, pero como siempre os digo, estudiaros el vocabulario, las palabras que aparecen en el temario. Tengo que sabérmelo, es fundamental. Daros cuenta que el vocabulario del inglés es vastísimo, es enorme. Pero bueno, no pretendo que sepamos ni mucho menos ni la mitad, pero por lo menos este vocabulario que es el más general del inglés, ¿de acuerdo? Como digo, tipos de adverbios. Adverbios de modo. Terminan generalmente en LY y su posición normal es al final de la frase.
Algunos ejemplos de adverbios de modo son slowly, despacio, carefully, con cuidado o cuidadosamente, easily, fácilmente, loudly, quickly. Como excepción tenemos el adverbio de modo de good, que es well, que no acaba en ly. Adverbios de lugar y tiempo. Por lo general, se suelen colocar al principio o al final de la frase. Algunos adverbios o locuciones de lugar o tiempo son here, at home, in the street, over there, afterwards, again, tomorrow, last week. They played my favorite records at the disco yesterday. Ellos tocaron mis canciones favoritas en la discoteca at the disco yesterday, ayer. ¿Veis? At the disco es adverbio, es una locución de lugar, por tanto va delante de yesterday, que es de tiempo. Los adverbios de tiempo se pueden colocar también en posición intermedia. Son soon, pronto, now, ahora, then, entonces, just, already. Bob will soon be here. Ah, he's just arrived. Bob estará pronto aquí. Ah, acaba de llegar. Adverbios de frecuencia. Como su propio nombre indica, expresan la idea de cuántas veces ocurre algo. Los más importantes son always, usually, very often, quite often, often, normally, sometimes, occasionally, rarely, ever, hardly ever, never. My boyfriend always stays in bed on Sunday morning. Mi novio siempre se queda en la cama los domingos por la mañana. Have you ever been to Greece? ¿Has estado alguna vez en Grecia? Por regla general, los adverbios de frecuencia se colocan en posición intermedia, aunque sometimes, a veces, usually, normalmente o habitualmente. Normally, lo mismo. Occasionally, ocasionalmente, pueden colocarse en posición inicial y final, y often, a menudo, en posición final. Sometimes I listen to the news or listen to the news sometimes. Bueno, como veis, sometimes I listen to it, algunas veces escucho las noticias. A veces escucho las noticias, a veces. ¿Vale? Exactamente lo mismo que en español, puede ir al principio o al final de la frase. Do you come here often? ¿Vienes aquí a menudo? He goes to the opera occasionally. Él va a la ópera ocasionalmente. Las locuciones adverbiales de frecuencia como every y con el artículo an generalmente se colocan en posición inicial o final. Every August they go on holiday. Cada agosto ellos van de vacaciones. You have to pay the taxes every month. Tienes que pagar los impuestos cada mes, todos los meses. I go to the dentist twice a year. Voy al dentista 2 veces al año. Otro tipo de adverbios son los adverbios de cantidad. Hacen más fuerte o más débil el significado de un adjetivo, adverbio o verbo. ¿Vale? Pues los adverbios, como sabéis, es un tipo de palabra invariable que puede acompañar a un adjetivo, a un verbo o a otro adverbio. Se colocan estos adverbios de cantidad, se colocan delante del adjetivo o el adverbio al que modifica. Los adverbios de cantidad de significado más fuerte son very, extremely, rather, pretty, fairly, to, quite. Todos más o menos significan lo mismo. Mucho, extremadamente, bastante. The music is very loud. La música está muy alta. The shelf was too high for me. La estantería estaba demasiado alta para mí. It's quite unbelievable. Es bastante increíble. Significado más débil, big, a little, pretty, a bit, son bastante coloquiales. $25 is very extremely expensive for a meal. $25 es muy o extremadamente caro para una comida. $15 is rather pretty, fairly, quite expensive. Es bastante caro, $15. $10 is a bit, a little expensive. $10 es un poco caro. Como excepción tenemos enough, que tal y como estudiaremos en el tema 3, va detrás del adjetivo. I'm not tall enough. Significa demasiado, bastante. No soy lo bastante alta o demasiado alta.
Los adverbios y locuciones de cantidad los podemos colocar delante de un comparativo, como much, a lot, rather, a bit, a little, any, no. No obstante, much, a lot, a bit, little se colocan en posición final cuando modifican al verbo. Adjetivos con la misma forma que el adjetivo. Perdón, adverbios con la misma forma que el adjetivo. Algunos adjetivos tienen la misma forma, tienen adverbios que significan lo mismo y se escriben igual, ¿vale? Por ejemplo, hard, early, fast, low, deep, near, light, late, long. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a saber si es un adjetivo o un adverbio? Pues en función de la palabra a la que esté acompañando. Por ejemplo, Mrs. Wells is a hard worker. La señora Wells es una gran trabajadora, una fuerte trabajadora. Hard está acompañando a worker, a un sustantivo, por lo tanto va a ser un adjetivo. Sin embargo, si yo digo she works very hard, ahí va con el verbo, no va con ningún sustantivo. Entonces, very hard son ambos adverbios. ¿Vale? Hard se escribe igual, como adjetivo, como adverbio, pero en función de a qué palabra acompañe, distingo si es un adjetivo o es un adverbio. Existen otro tipo de adverbio, como por ejemplo yet, que lo utilizamos en las oraciones negativas e interrogativas en las cuales aparece colocado al final de la frase. En este caso, el significado de yet se refiere a algo que estamos esperando y se puede traducir como ya, todavía o aún en función de la frase. ¿De acuerdo? Has the letter come yet? No, no yet. ¿Ha llegado ya la carta? No, todavía no. Es la misma palabra, es yet, pero en función de la frase lo traduzco como ha llegado ya o todavía no. Utilización del adverbio still. Cuando utilizamos still nos referimos a algo que dura más de lo esperado. Es como algo negativo, ¿de acuerdo? Se puede traducir también como aún todavía, pero tiene ese matiz negativo. She's 15, but she still takes a teddy bear to bed with her. Ella tiene 15, pero todavía o aún va a la cama con un osito de peluche. ¿Veis? Aquí este todavía tiene un significado negativo, a diferencia de yet, que es como algo deseado, ¿vale? Algo positivo. Bien. Otro adjetivo, already. Cuando con already nos referimos a algo que ocurre antes de lo que esperábamos, ¿vale? Se utiliza en oraciones afirmativas e interrogativas, siendo su posición en la oración la misma que still. Lo otro lo debemos traducir por ya. There is no need to tell me, I already know. No hay necesidad en que me lo cuentes, ya lo sé. I have already done that exercise. Ya he hecho ese ejercicio o este ejercicio. Have you already had lunch? ¿Has comido ya? Has your sister already read this book? ¿Tu hermana ha leído ya este libro? Puede aparecer también al final de la frase para dar más énfasis a la oración. Have you had lunch already? Have they finished already? ¿Han terminado ya? ¿Has comido ya? Bien. Con este punto terminamos el tema 2 de la segunda evaluación de inglés de nivel 1. Como os decía, en un ratito tendremos las clases de social de nivel 1, será la segunda clase de esta segunda evaluación, y también después de esta dará comienzo la primera sesión del ámbito social de la segunda evaluación. ¿De acuerdo? Bien, pues sin más me despido. Espero que os sirva de ayuda.